Bueno, buenos días. Buen día. Chicos, hoy deben ser los mejores. Primera observación, disculpas por el error que cometí en la clase del lunes. Y después me olvidé de sacar pausa o alguna cosa con la grabación y quedó grabada solamente la primera mitad. No sé si alguno vio la clase del lunes. Pero bueno, se grabó solamente la primera mitad. Esperemos que no vuelva a ocurrir en el resto del semestre. Segunda observación, estoy medio enfermo. Así que por eso lo dijo antes, ahora para dar clase no, pero traten de mantenerse a 2 metros de distancia por la duda. No creo que sea grave, pero como nunca sabe después de la experiencia de hace un par de años, hay que estar con cuidado. Bueno, y hablando de lo que es la materia en general, yo todas las clases arranco con un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. Tiene dos motivos. El repaso es, por un lado, que si vinieron, refresquen, si no vinieron y vieron la clase, refresquen también. Si no vinieron y no vieron la clase, bueno, traten de ver de qué se trata. Y en el peor de los casos también sirve de repaso para lo que son los posibles quizzes. Que no va a haber algún. Entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? Vimos que hay 4 tipos principales de computadores, pero más allá de los tipos de computadores, lo que nos sirve es que todos tienen los mismos componentes. Están compuestos por las mismas partes. Los distintos tipos de computadoras tienen distintos propósitos, distintos compromisos entre performance, costo y consumo de energía. Algunos queremos que la batería dure más, otros queremos que simplemente sean las más rápidas del mundo, ¿no? Pero todas tienen los mismos 5 componentes que nos dije recién. Procesador, que a su vez lo dividimos en camino de datos y control, memoria, sistema para entrada, sistema para salida. Sí o sí. Otra cosa importante que vimos la clase pasada fue el principio de localidad, que a su vez tenía 2 variantes, 2 aspectos: localidad temporal y localidad espacial. ¿Se acuerdan qué era el principio de localidad? Claro, de tiempos cortos se accede a una pequeña parte del dominio. Bueno, vale. En un intervalo corto de tiempo se accedía a un pequeño espacio, una pequeña porción del espacio total de dirección. Y también decía que un espacio de direcciones al que ha sido accedido es muy probable que vuelva a ser accedido en tiempo corto después. Y también ese es el temporal. Sí, te voy a preguntar. Eso es correcto. ¿Tu nombre? Mariano. Mariano. ¿Ya te había preguntado o no? No. Bien. Mariano dijo que la localidad temporal dice que cuando yo accedo a un determinado ítem de memoria, es muy probable que prontamente lo vuelva a acceder. Y la espacial, alguien que no sea Mariano. Si yo accedo a un ítem, es probable que ítems cercanos también sean accedidos después. Bien, te faltó solamente el intervalo corto del tiempo, prontamente, pero es la misma idea, ¿no? Este que es el mismo otra vez, este que son los cercanos, siempre en el intervalo corto de tiempo. Eso nos daba la pauta de que es bueno cuando trabajamos con memorias, trabajar con memorias rápidas, memorias pequeñas, ¿no? Pero como las memorias rápidas y pequeñas son caras, nosotros queremos memorias rápidas, grandes, no existen, baratas, lo que nos lleva a la idea de trabajar con memorias. ¿Cuál es la idea de memoria? Presentar la ilusión, que una ilusión es que tiene una memoria grande, barata y muy rápida. La jerarquía de memoria funciona de manera táctica. Entonces, cada vez que va a pedir un dato, la memoria que le devuelve ese dato sea idealmente siempre la más rápida. ¿Cómo funciona? Ya no me doy cuenta. Pero la idea es importante que se quede de la primera clase. Otra idea importante de la jerarquía de memoria es que es totalmente transparente.
los usuarios, ustedes no saben, y nunca van a saber, en qué parte de la jerarquía de memoria está un dato. O sea, nunca van a saber si es cierto. Pueden tener alguna estimación, pueden decir, que viene de tal lado, pero realmente no van a tener certeza. Es totalmente transparente, el procesador no se da cuenta. Y lo último, una de las últimas cosas que vimos es que en general estas partes de la computadora, los distintos componentes, lo que vimos es que tienen diferentes tiempos, diferentes latencias, diferentes retardos, pero que el problema que hay es que hay muchos órdenes de magnitud. O sea, tenemos que decir que la memoria normal es 200 veces más lenta que la memoria más rápida. Un montón. Vemos que un dispositivo de entrada y salida con un disco es 1000 veces más lento que la memoria. Un disco rápido, un disco SSD. Entonces, no es que son un poco más lentos, un poco más rápidos, son mucho más lentos. Las diferencias son enormes. Entonces, parte de lo que vamos a tratar de hacer en la arquitectura de computadora es ver cómo se hace para manejar todas esas diferencias de tiempo y que todo funcione de la mejor manera posible. Y la otra cosa importante de esto es que, cuando vimos, les conté que el procesador actual, que tiene aproximadamente 4 GHz de frecuencia, 4 GHz son 4.000 millones de ciclos, son un montón de ciclos por segundo. Entonces se puede hacer un montón de cosas a un intervalo de tiempo corto. ¿Alguna duda con respecto a la clase pasada? Genial. Vamos, sigamos avanzando con qué es arquitectura de computadoras. Esta es una diapositiva que trata de ver distintos niveles de código, lo que es código en alto nivel, código de bajo nivel, si lo quieren ver así, código de máquina. Ustedes ya más o menos deberían conocer estas cosas. Ustedes programan en C, C++, Python, Java con estructuras como esta, donde hay un vector, variables, índices, ubican, identifican. Cuando a la larga esto lo compilan, porque hay un programa que se llama compilador, lo conocen todos, a la larga hay una flechita verde que está en el Visual Studio, por ahí, cuando compilan esto se traduce. Se traduce ¿qué? El compilador, el traductor entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje de bajo nivel o el lenguaje assembler, que también han renegado el año pasado con el Gino Volentino. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que acá no tienen variables, por ejemplo, acá no tienen estructuras, acá tienen otro tipo de instrucciones. ¿Quién determina este tipo de instrucciones? El procesador. Bueno, vale, el procesador. ¿Quién determina este tipo de instrucciones? El lenguaje. ¿Estamos? Acá hay operadores, acá no, acá hay instrucciones directamente. ¿Acá con qué trabajan usualmente? Con el registro. Eventualmente direcciones de memoria, pero hay operandos diferentes. Y a la larga esto también es una cosa intermedia. ¿Por qué? Porque después hay otro programa que se llama ensamblador, que traduce esto, se supone que es más legible para los humanos, lo traduce esto. ¿Y qué es esto? Tiras bits. Tiras bits de lenguaje máquina, ceros y unos, que son corrientes, si hay o no hay corriente en el transistor, que es lo que realmente ejecuta la computadora. La computadora trabaja con esto. Como esto es imposible de entender para nosotros, lo volcamos en esto. Como esto es bastante difícil de entender para nosotros, lo volcamos en esto. Y usamos herramientas traductoras. ¿Entienden? Sí. Bueno, ¿dónde vamos a trabajar nosotros en la arquitectura de computadora? Arriba, por favor. En los tres. Vamos a ver, un poco de esto, bastante de esto y un poco de esto. No van a programar mucho en Assembler, pero no van a atacar con Assembler todo el semestre. Tienen que saber, entender el Assembler. ¿Preguntas? Otro esquema, porque estamos viendo muchos esquemas. Esto es un esquema jerárquico. ¿Qué es lo que hay acá? Capas de abstracción. Las
capas de vuelta del anillo y la metralla, bueno, acá están puestas más como el modelo óseo, parecido, no son 7. ¿Qué tenemos abajo? Siempre hablamos de abajo, física. Vamos a ver por qué las cosas funcionan. Todas las cosas eléctricas, ley de Ohm, circuitos, etc. Dispositivos, transistores, electrónica 1, si lo quieren ver. Compuertas, registros, diseño lógico, microarquitectura, la arquitectura de 7 instrucciones. ¿Se suena este término? Algo capaz de visto el sistema de micro. ELISA. Código de máquina, código de ensamblador, lenguaje de programación. Esto ya es estructuras de datos, algoritmos, aplicaciones. Todo eso es un stack de tecnología. ¿No? ¿Qué es lo que dice la flechita? Que cuando nos vamos haciendo para abajo es cada vez más complejo, cada vez más difícil. Cuando nos vamos haciendo para arriba es cada vez más abstracto. Más o menos todo esto es hardware. Más o menos todo lo de arriba es software. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la arquitectura de computadoras? Y vamos a ir pasando más o menos desde acá hasta acá, casi. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener en algún momento dado, o sea, la idea es que tengan un problema y decir, che, yo tengo este problema, ¿dónde me conviene resolverlo? ¿Me conviene cambiar el algoritmo? ¿O me conviene escribirlo en Assembler? ¿O directamente compro otra máquina? Por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo me conviene resolver cosas? ¿Escribo otro código? ¿Cambio algún componente? ¿Qué es lo que hago para solucionar y mejorar lo que yo quiero mejorar? ¿No? Entonces, la idea es, o al revés, si yo cambio una cosa acá, ¿cómo impacta en algo? ¿Mejora? ¿No mejora? ¿Me sirve para algo o es el cambio de vicio? Entonces, la idea de la materia es ver cómo se coordinan todas esas capas, cómo una decisión abajo afecta a las capas de arriba, cuál capa es mejor para resolver un determinado problema. Entonces, no es que les voy a enseñar todo eso, sino que las relaciones. Vamos a tratar de ver las relaciones de todo eso y cómo influye. ¿Entienden? Este dibujito es malísimo, pero me gusta y lo mantengo porque tiene cierta historia. Que también apunta a otra cosa. Acá apunta, arquitectura de computadoras es una materia o una disciplina que no es estática. O sea, es una cuestión que es bastante dinámica, va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque, como dice, está sujeta a muchas fuerzas, mucha evolución temporal que hace que cambie la tecnología en sí y la disciplina. Entonces, hay cuestiones que hacen que la arquitectura de computadoras avance, que son nuevas tecnologías, nuevos desarrollos que van surgiendo, que hacen que lo que se enseña hoy no sea lo mismo que hace 10 años, que hace 20 años. Hay nuevos lenguajes de programación que afectan de cierta manera en cómo se cambian las estructuras, porque están por debajo. Nuevas aplicaciones. Ya no sé si tanto nuevos sistemas operativos, porque en los últimos años se está estabilizando bastante esto por 4 sistemas operativos que cada vez no hay mucho más, pero son variantes y siguen haciendo cosas. Y a su vez está la historia que es una cuestión de compatibilidad, que lo quieren ver así. Y está la fórmula física de acá de aceleración igual a fuerza sobre masa, quiere decir que cuanto mayor cantidad de cosas hay, o sea, mayor masa hay, más difícil es cambiar las cosas. Porque ya tengo un montón de clientes que tienen tal cosa, entonces cambiar algo y ya es más difícil. Entonces, siempre todo lo que es la compatibilidad hacia atrás frena un poco el avance en la arquitectura del computador. Porque a la larga, las computadoras tienen que seguir funcionando bien. ¿No? Pero todo esto, casi todos los años, o cada 2 o 3 años, hay
novedades en esto que hacen que influyan en la disciplina y digan, ah, esto, ¿se acuerdan que esto era así? Bueno, ya no es más así. Entonces cambia. Entonces por eso yo lo enfatizo mucho durante todo el semestre. Lo importante que me encantaría transmitirles a ustedes, que ustedes aprendan son criterios, no recetas hechas. ¿Por qué? Porque hoy en día yo les voy a decir, esto es así ahora. Pero ustedes, dentro de 5 años, cuando sean ingenieros, claro, 10 años, si quieren, para tener un margen, para estar más seguros, van a decir, ah, pero ha surgido esto nuevo. Ah, no, pero el ingeniero material hace 10 años me ha hecho tal cosa. Hace 10 años era válido, pero ya dentro de 10 años ya no. Entonces ustedes tienen que, quiero que aprendan a pensar de cómo las cosas van cambiando y pueden cambiar dentro de 10 años, y ni hablar dentro de 20. Y ni se imaginan cuando un viejo como yo ya mira hace 10 o 20 años atrás, no sé si ve WhatsApp, Facebook, celulares distintos, el primer iPhone que tiene 20 años. En fin, no importa. La cuestión es, esto es dinámico. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es una arquitectura de computadoras hoy? Muy distinta de hace 20 años atrás. Hay nuevas tecnologías, como por ejemplo, unos tipos, hace 6 años ya, hicieron el chip más grande de la historia. Y fue una locura. Después les voy a contar si tuvo o no tuvo éxito. Hay nuevas conexiones, nuevas tecnologías todo el tiempo. Están saliendo todos los años unas versiones nuevas que cambian la forma de conectar las cosas. Nuevas necesidades de procesamiento. Bueno, por un lado, no sé si sabían, pero en el 2022 las supercomputadoras superaron la barrera del exaflop. Que no sé cuánto, o sea, exa es 10 a la, no sé, creo que vimos 16. 15, 20, no sé, lo tengo más atrás, así lo puedo ver. Pero es un montón. Y esto fue una cuestión importante, digamos, en el mundo. Después ahora se están peleando los yanquis con los chinos, entonces hay problemas, si los chinos tienen uno más rápido, entonces los yanquis están de vuelta y tratando de mejorar, y lo cual, tecnológicamente hablando, nos sirve a todos, digamos, que mientras hagan cosas mejores, que compitan entre ellos. Todos sabrán que estamos en medio de una revolución de la inteligencia artificial, que salen versiones nuevas de ChatGPT o variantes todos los meses. Y eso, por supuesto, a la larga corre en alguna computadora. O sea, por más que ustedes le hagan la pregunta en el celular, eso no se ejecuta en su celular. Va a algún lado, se ejecuta, se entrena, se mejora, se prueba, porque las pruebas que se hacen para que salga la versión nueva del ChatGPT, hay que probarlo, que funciona bien, y todo eso requiere una computadora. Eventualmente, Google, buena computadora. Comunicaciones 5G, cada vez están más en todos lados, cada vez requieren más procesamiento. Esto, o sea, a la larga implica que la gente siempre quiere más. La computadora más rápida, los juegos siempre cada vez más fluidos, tienen mejores gráficos, etcétera, etcétera. Y bueno, también surgieron en el 2018 una serie de problemas de seguridad que dijeron, epa, hay que replantearse un poco la manera en la que hacemos las cosas. Ya lo vamos a ver también más adelante, pero son cosas que hoy en día tienen 7 años, pero son relativamente nuevas. Y fíjense que con esto son cosas de 6, 7, 3 años, o sea, no son muy viejas y replantean, van cambiando cuando eso salió en el 2022, han dicho, ah, qué bien. Pero 8 años después ya marca un rumbo. Tenemos que ir por este lado, ¿se entiende? Entonces van cambiando las cosas cada 2, 3 años, 5 si quieren. Pero calculo que en otras materias que ustedes han visto en la carrera no les pasa lo mismo. Por eso es que esta materia, de cierto modo, trata de mantenerse actualizada. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Para terminar el tema 1, me queda dar unas cuantas diapositivas, son poquitas, sobre sistema operativo. Y no es que no haya confundido en materia,
No es que quiera dar sistema operativo de cuatrimestre que viene, pero sí necesito que ustedes sepan algunas pequeñas cositas de qué es un sistema operativo, cómo funciona un sistema operativo. Pero más allá de eso, quiero ver cuál es la relación entre el sistema operativo y la arquitectura del computador, para que ustedes vean qué es lo que, cuando yo hable de cosas de arquitectura del computador, ustedes digan, ah, es por esto, o ah, necesito saber tal cosa. Entonces, es cierta vinculación que tiene que ver con la materia. El sistema operativo trata de responder preguntas de realmente cómo se carga un programa en memoria. Cuando ustedes van a ejecutar, escriben un código y aprietan el botoncito verde, que es el código, que pueden ejecutar. ¿Qué es lo que pasa realmente? A la larga eso va y se tiene que cargar en la memoria para que el procesador lo pueda ejecutar. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se accede a un disco? Abren el explorador de Windows y doble un archivo por un archivo que está guardado. Realmente, ¿qué es lo que pasa cuando hacen ese doble clic? ¿Cómo realmente muestran los datos por pantalla en la computadora? ¿Me puedo pensar una vez? La cuestión es que no alcanza solo con hardware. Se necesitan muchas interfaces. Interfaces físicas, interfaces lógicas. Lo ideal es que sean transparentes al usuario. Porque ustedes, si no se han puesto a pensar esas cosas, está bueno, digamos, significa que es transparente. Porque además ustedes son casi ingenieros, pero hay un montón de otra gente que no tiene realmente idea y que tiene que hacerlo igual. Entonces eso está buenísimo. Además de que no solamente tienen que poder hacer todas esas cosas, tienen que ser óptimos. Tienen que hacerlo de manera óptima, de manera eficiente. La idea es que el sistema operativo se encargue de que sea equitativo, seguro, confiable, transparente y simple. O sea, no solamente tiene que hacerlo, sino hacerlo con todas esas características. Administrar todos los recursos compartidos. ¿Cuáles son los recursos compartidos? El procesador, la memoria, el disco, todo. La impresora. Todos los dispositivos a la larga son compartidos. ¿Compartidos entre quién? Entre los distintos programas que quieren usar. Porque no hay un solo programa corriendo en la computadora. Porque, ¿cuántos programas están corriendo en este momento en la computadora? ¿Dos? Ah, no. Pareciera que no. Pareciera que hay dos. Que uno se fija en el administrador de tareas. Son un montón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que hace todo esto el sistema operativo? Se basa en un concepto, que este sí me interesa que lo empiecen a tener en mente, así como la jerarquía de memoria del principio de nuclear. El concepto de multitarea. ¿Saben lo que es multitarea? ¿Escucharon hablar alguna vez? Por ejemplo, un acceso a disco demora millones de ciclos del procesador. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada? Ahora, si yo ejecuto un único programa y yo tengo que pedirle un dato al disco, ¿qué va a pasar durante esos millones de ciclos? Nada. Es muy ineficiente. Si el procesador se queda esperando millones de ciclos sin hacer nada. Entonces, la idea sería hacer que otro programa use el procesador al mismo tiempo. Nótese las comillas. ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad no lo va a estar usando. O sea, va a estar usando el procesador mientras el procesador está esperando, mientras el programa está esperando un cierto acceso al disco. Entonces, la idea de esto es que al hacer multitarea, para hacer un uso más eficiente de los recursos, la idea es que haya varios programas ejecutándose, pero no se dice simultáneamente o no al mismo tiempo. La palabra clave es concurrentemente. ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad en el procesador se ejecuta un solo programa. Porque recuerden, es fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Siempre está ejecutando lo mismo, de un solo programa. Pero como lo hace tan rápido, es posible que cambiemos el programa mientras se hacen otras cosas y a nosotros nos genera la ilusión de que se están ejecutando al mismo tiempo. Pero el procesador siempre ejecuta uno. ¿Está claro? Pero en
visto un poco de más arriba, es como si varios se están ejecutando de manera simultánea. Eso es concurrentemente. Importante, cada programa él cree que está solo. El sistema operativo genera la ilusión de que ese programa vos estás solo, vos tenés toda la computadora disponible para vos. Es mentira. Entonces, cuando ustedes tienen... ¿Cómo? Cuando ustedes tienen... ¿Cuánto tenés vos de RAM en tu máquina? ¿Por qué? 16. 16. Bueno. Cuando él está ejecutando un programa, el programa cree que él tiene 16 GB de RAM para él solo. Y la verdad es que no tiene los 16 GB de RAM para él solo. Los 16 GB de RAM están compartidos por todos los programas que están corriendo. Pero cada programa él cree que tiene 16 GB. Entonces se siente tranquilo, está cómodo y funciona bien. La idea, por supuesto, es que ningún programa, como él está solo, no hay nadie más, o creo que no hay nadie más, estoy tranquilo y por ende no molesto a nadie más. Y el sistema operativo se encarga de hacerle creer que está solo y que no joda a nadie más. ¿No? De esa manera son protecciones. ¿Cómo se llaman los programas que tratan de joder a los demás, tratan de molestar a los demás? Son virus, ¿no? O cosas por las cuales necesitamos antivirus y todas las variantes que hay hoy en día. Ahora, cuando se ejecutan muchos programas de manera concurrente, ¿cuál es el problema? Un problema es que eventualmente cada programa puede demorar un poco más. ¿Por qué? Porque ahora cuando se está ejecutando, en realidad no se está ejecutando de manera continua, sino que ejecuto un poquito este, un poquito este, un poquito este, un poquito este otro. Entonces, voy repartiendo el tiempo del procesador entre varios. Entonces, un programa puede que se demore un poco más en ejecutarse. ¿Se entiende? Sin embargo, en promedio, la idea es que todos se van a ejecutar más rápido, o sea, voy a poder ejecutar muchos programas en una misma cantidad de tiempo. Y esto me lleva también a mencionar dos ideas que vamos a ver mucho durante la materia, que son latencia y productividad. Latencia es cuánto demora una tarea en realizarse, productividad es cuántas tareas puedo hacer por unidad de tiempo. Entonces, todo esto de multitarea perjudica un poco la latencia, pero favorece la productividad. Y vamos a ver que esto es muy usado y muy útil. ¿Por qué? Porque perjudicar la latencia significa que un programa, en vez de ejecutarse en 0,03 segundos, se debe ejecutar en 0,04 segundos. Lo cual es un montón más, pero a ustedes les da lo mismo. En cambio, el hecho de tener 7 ventanas abiertas y poder manejar el drama entre ellas y estar escuchando música mientras ven un práctico de arquitectura y otra cosa más, con un montón de ventanas abiertas es mucho más útil. Por más que no estén realmente trabajando en las 7 ventanas al mismo tiempo. ¿Se entendió la idea de multitarea? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿cómo se hace esa multitarea? Para poder hacer eso implica manejar cosas como prioridades, interrupciones y modos de funcionamiento. Y ahora capaz que ven a dónde quiero llegar. ¿Esas palabras resuenan, esas tres cosas? Sí. ¿Quién ha dicho que sí? No. La materia pasada. La materia pasada no tiene cara de susto. Bien. Porque normalmente cuando menciono esas tres cosas, la gente dice, ay no, otra vez no. O gestos así parecidos. Todas esas son características del sistema operativo, pero que deben ser soportadas por el hardware que está por debajo. Y ustedes ya han visto algo en la materia anterior. Ahora, son mediante excepciones, que son un tipo especial de interrupciones, le permite al sistema operativo tomar acciones
en respuesta a eventos o pedidos que ocurren cuando un programa de usuario está ejecutándose. Siempre todas las excepciones, todas las interrupciones comienzan desde un manejador de interrupciones. ¿De acuerdo? Un handler. Ustedes deben haber escrito alguna rutina de servicio de interrupción. Copiada, pero la idea la tienen. Y la idea es que los programas de usuario solicitan o pueden solicitar servicios al sistema operativo. Mostrar por pantalla, leerme el teclado. ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Qué son los modos de funcionamiento? En general hay dos modos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los modos de funcionamiento? Supervisión de usuario. Los más típicos, los más comunes. ¿Cuál es la idea? Un modo que es privilegiado y un modo que es no privilegiado. Entonces, el modo que es privilegiado, digamos, es el modo supervisor, que no tiene ningún tipo de restricción. Y el modo usuario tiene restricciones, ¿no? Entonces no puede hacer todo. ¿En qué modo trabaja el sistema operativo? Modo supervisor, modo kernel. Los programas de usuario normalmente trabajan en modo usuario. Ahora, este es, por supuesto, el esquema más simple. Procesadores más modernos tienen muchos niveles de modo de funcionamiento. Los procesadores de Intel, por ejemplo, tienen anillos, o sea, que se supone que son constantes, pero de vuelta las capas les encantan a los ingenieros. Son anillos de seguridad que tienen, creo que, no sé si son 7 o 9 niveles de permisos diferentes. El procesador que vamos a ver en clase maneja 3, uno más, digamos. Pero la idea es siempre la misma. Va a haber uno por lo menos que va a ser el modo absolutamente sin restricciones y otro que va a ser el modo absolutamente con todas las restricciones. Y en el medio, los que ustedes consideren convenientes. ¿Estamos? Por supuesto, siempre hay, todos los procesadores tienen un registro en el cual mantienen el estado. Ustedes han visto un procesador en la materia anterior. ¿Cuál era? Cortex. El Cortex M4, pero el procesador era el PC 4337, algo así, ¿puede ser? ¿Y tenía un registro donde mantenía el estado? ¿Se acuerdan? Los flags. ¿Cómo? Los flags. PCR no. El PCR, el flash creo que era otro registro, pero uno de esos también, había varios, digamos. Pero el PCR, Program Status Register, ¿puede ser? Sí. O algo así. Pero siempre hay un registro de estado donde se guarda, entre otras, ¿en qué modo estamos ejecutando? Siempre había ahí unos bits que decían si era modo usuario o modo supervisor, donde si las interrupciones estaban habilitadas, estaban deshabilitadas, donde se manejaban las prioridades. Entonces, capaz se acuerdan que siempre hay un registro de estado. Siempre tiene que haber. Y la otra cosa importante de los modos de funcionamiento es que hay instrucciones que son privilegiadas. O sea, hay instrucciones que se pueden ejecutar en cualquier modo, pero hay instrucciones que se ejecutan solamente en modo supervisor. ¿Quién ejecuta esas instrucciones? Bueno, sí, procesador, pero ¿qué programa puede ejecutar esas instrucciones? Solamente en modo privilegiado. El sistema operativo. Hay instrucciones que solamente son para usar por el sistema operativo. ¿Preguntas? Entonces, ¿qué es lo que me quiero que se queden con la idea del sistema operativo? Es un programa, primero. Es un programa que el objetivo es un programa más. Corre en la computadora como todos los otros programas, pero tiene otro tipo de tareas. Manejar eficientemente los recursos, la seguridad, hacerlo simple, todo lo que vimos. Para poder funcionar el sistema, ¿cómo funciona, cómo maneja, cuál es la idea clave del sistema operativo? Multitarea. Un montón de programas corriendo concurrentemente. ¿Cómo se implementa la multitarea? Con interrupciones. Con
prioridades con modos de ejecución. ¿Qué modo de ejecución tenemos? Usuario y supervisor, mínimamente. Siempre, sí o sí, tiene que haber esas cosas. Todo procesador tiene que ver esas cosas, se mantienen en un registro de estado. También, cada vez que estamos por terminar un tema, suelo dar un resumen final de qué es lo que vimos en ese tema. Ahora, voy a repetir muchas cosas que les dije al principio de clase y ahora, pero la idea es que hay 4 tipos de computadoras, todas compuestas por los mismos 5 componentes, el principio de localidad, que requiere memoria. Esto es importante, la ilusión de una memoria muy grande, barata y muy rápida, multitarea. No perder tiempo esperando, sacrificar un poco de latencia para ganar productividad. El sistema operativo busca manejar de manera eficiente los recursos compartidos, presentar interfaces más simples a los usuarios, proveer mecanismos de seguridad, protección. Cada programa tiene que estar solo. La arquitectura de computadoras es una organización para disimular las enormes diferencias de ancho de banda de los distintos componentes, coordinar distintos niveles de abstracción y sometida a constantes fuerzas de carga. Eso es todo lo que es la introducción. También en general, en mis diapositivas, ya las hago yo, las dicto yo, pero no fui el primero. Esto viene de hace muchos años, entonces nunca está de más, y además tomo inspiraciones de otros lados, entonces nunca está de más agradecer a los que vinieron antes, ¿no? Que son esos. Con eso terminamos el tema 1. Voy a aprovechar que tenemos un minutito antes del recreo y hacer una pequeñísima intro al tema 2. Y después hacemos el recreo. No se preocupen, va a ser muy cortito. Bueno, tema 2. Costo, performance y consumo de energía. Cronograma, ya les conté. Muy bien. Cronograma. Esto que ustedes verán con cuando ustedes. ¿Cuál es la idea de este tema? Ver lo que en la arquitectura de computadoras se conoce como las 3P. Por supuesto que viene del inglés, ¿ya? Que son Price, Performance y Power. En castellano me queda como costo de los circuitos integrados, Performance, porque eso no sé si es la mejor palabra para una mejor traducción, y Power, que es consumo de energía. Entonces me quedan C, P, todo mezclado. Entonces prefiero que queden las 3P y hacer la salvedad de Price, Performance y Power. Este tema es crítico, muy importante para toda la materia. ¿Por qué? Porque la idea de ahora es sentarle en las bases con las cuales vamos a comparar todo lo que vamos a ver en el resto de la materia, ¿no? Porque todo lo que vamos a ver en el resto de la materia va a tratar de bajar el costo, aumentar la performance o disminuir el consumo de energía. O vamos a ver qué pasa si aumenta la performance, qué pasa con el costo. O si aumenta la performance, qué pasa con el consumo de energía. O si reduzco el consumo de energía, qué pasa con la performance. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí. Son los 3 ejes sobre los cuales se va a mover toda la materia. Y por supuesto vamos a ver para los 3 tendencias y cómo se van moviendo. Porque a modo de spoiler les voy diciendo que los 3 están muy relacionados. Y mover uno afecta de alguna manera a los otros. Entonces, de vuelta, si ustedes quieren algo que sea muy rápido, no va a ser barato y va a consumir mucha energía. Y si quieren algo que consuma poca energía, hay que ver cuán barato es, pero no va a ser muy rápido. Entonces siempre va a haber un compromiso entre las 3. Y este tema sí está bastante bien explicado en el libro. Acá
ya son más secciones que hay para leer. Este tema no es corto, o sea, lo voy a empezar hoy, pero tengo 3 clases más o menos. Lo vamos a terminar la semana que viene. Así que tienen tiempo para leer. Pregunta: ¿consiguieron el libro? ¿Buscaron el libro? PDF. Sí, por supuesto. O sea, comprarlo es más difícil, pero conseguirlo en PDF y tenerlo en el celular, en la computadora es accesible. Después, en clases posteriores, le voy a preguntar si alguno va leyendo el libro, que es otro tema. Y ahora sí, yo empezaría a hablar de la fabricación de los circuitos integrados, pero antes de hablar con esto, yo haría un break. ¿No? Antes del break, ¿les hace calor o soy yo? Sí. A ver, yo estoy con fiebre, alguna cosa de esa. Ahora prendo el aire y para uno. Hacemos un ejercicio de 5 o 10 minutos. Bueno, y ahora para retomar, volviendo, ahora ya he sacado la pausa y estamos grabando. Ahora ya estamos con los aires prendidos, así que espero que no nos haga tanto calor. Y la idea es que ahora esta parte de costo, la primera P, la va a presentar Lucas. Él es el que, no sé si se acuerdan la fotito que les mostré el lunes. Salió bien, salimos a la fotito. Pues para eso le dieron ustedes después. Lucas Castillo, el ingeniero Lucas Castillo de la Croix, es el miembro de la cátedra, está en la parte práctica junto con Esteban Volantini. Pero él está trabajando desde hace casi 3 años en Allegro Microsystems, una empresa que se dedica a fabricación de circuitos integrados, diseño y fabricación de circuitos integrados. Entonces, toda esta parte es mucho más experto que yo, así que le pedí que la dé la clase, esta mitad de la clase de hoy y mitad de la clase del viernes. Así que lo dejo con Lucas, que sabe mucho más que yo de este tema. Gracias. Como dijo Nico, yo soy Lucas Castillo de la Croix, soy ingeniero electrónico, a diferencia de los chicos. Creo que para algunos son de los jóvenes, no lo tenía ninguno antes de alumno. Yo estoy hace 3 años, como dice Nico, trabajando en Allegro, donde hacemos mayormente diseño y validación de circuito integrado. Y anteriormente, acá en la Facu, estuve como ayudante del laboratorio de electrónica 1, unos 4 años más o menos. Creo que ninguno es tan joven como para haber pasado. El año pasado algunos sí todavía me conocían, pero ahora probablemente no. Bueno, y ahora desde hace un año y medio más o menos estoy en esta cátedra. Estoy en la parte de práctica principalmente con Esteban, que Esteban ya lo conocen. Y bueno, para este tema y por ahí tal vez de algún otro, le doy una mano a Nico y tomo las riendas, ¿sí? Bueno, como decía Nico, la idea es hablar un poco de lo que es fabricación de circuito integrado. Supongo, ¿se acuerdan todos de material y dispositivo, no? Bueno, no, igual la idea de esto, como ya le había dicho Nico, es para tocar un poquito por arriba y sacar las conclusiones importantes que nos sirven a nosotros para esta asignatura, ¿sí? Esa es un poco la idea. Bueno, entonces empecemos. ¿Se acuerdan más o menos cómo se fabricaba un circuito integrado? ¿Alguna vez lo han visto? Procesos, por lo menos, ¿sí? Empezamos de un lingote de silicio, que si queremos ir un poquito más atrás, en realidad se ponía un germen de una semilla de silicio con el método Rochalski, no sé si estará bien pronunciado o no, se lo hacía girar, ¿sí?, en un horno a determinada temperatura, y eso le iba dando forma al lingote, ¿sí? Entonces, eso terminaba siendo un cilindro que después se iba a cortar. Dependiendo de la velocidad de giro, la temperatura y otras condiciones, eran las características de ese lingote inicial de silicio virgen, ¿sí? El ancho, el diámetro, mejor dicho, que puedan hacer el diámetro de nuestras obleas, ¿sí? Porque se pueden fabricar en distintos diámetros dependiendo para qué es lo que se quiere, ¿sí? Entonces, empezamos... ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, está, listo. Entonces, empezamos acá, después de como hecho girar ese germen de silicio, hemos generado el lingote, y acá tenemos lo que es el slicer, que sería cortado, ¿sí? Donde lo cortamos, lo seccionamos, digamos, wafers, ¿sí? Entonces, los wafers vendrían a ser las obleas de silicio, no sé si alguna vez han visto uno, probablemente no. El año pasado he dado una charla de eso, tenía la posibilidad de traer una oblea que me prestado a mí el trabajo y una máscara.
Vamos a ver si en algún momento de este año nos podemos repetir por ahí para los que les gusten, que es bastante impactante en el momento en el que uno ve una oblea con todos los chips ahí fabricados en vivo y en directo después de haberlo estudiado, digamos. Y es algo poco accesible. Pueden haber pasado varios años estudiando eso y que nunca lo hayan visto. Bueno, entonces una vez que los tenemos cortados, digamos, tenemos esos wafers de silicio virgen, y ahora lo que nosotros queremos hacer es generar, porque esto es silicio virgen, ¿sí? Así como está, no pasa nada, no sirve para nada, digamos. Entonces nosotros queremos transferir el patrón de nuestro diseño, que ha sido diseñado previamente. Normalmente estamos hablando de este tipo de chips por un equipo de diseño digital, ¿sí? Entonces fue diseñado y queremos transferir ese proceso de diseño a la oblea que posteriormente va a ser cortada y empaquetada. Ahora seguimos charlando un poquito de eso. Entonces, ¿cómo transferimos nosotros ese diseño que ha sido generado en una computadora por diseñadores digitales a la oblea? ¿Se acuerdan o no? ¿Ninguno se acuerda? ¿Ya han vendido todos mi idea? ¿Han aprobado todos mi idea? Bueno, básicamente se utiliza un proceso de fotolitografía, donde ahí que menciona, capaz que se le viene a la mente, pero donde lo que hacemos es ir poniendo distintas capas y aplicando luz ultravioleta con fotoresina positiva, negativa y procesos químicos que me permiten transferir ese diseño de máscaras a la oblea de silicio, ¿sí? Si quieren todo este proceso lo pueden comparar un poquito, tal vez esto sí se acuerdan, con el diseño del PCB. Han diseñado el PCB del laboratorio de electrónica 1, quiero creer. ¿Y qué era lo que hacíamos? Está bien, si bien usamos fotolitografía para el diseño del PCB, que también se puede, pero es más complejo, lo que nosotros queremos hacer es partir de nuestro diseño que tenemos hecho en los computadores, en Proteus, en Altium, en lo que sea, a transferir ese diseño a la placa de cobre virgen en su momento, ¿sí? Entonces es prácticamente lo mismo, solamente que nosotros lo hacíamos, sí, con una transferencia térmica en ese caso y después un posterior lavado. Bueno, pueden encontrar similitudes en todo ese proceso. Entonces, volviendo a esto, aplicamos distintas máscaras, fotoresina positiva, negativa, lo que sea, y generamos este patrón transferido en la oblea, ¿sí? Listo. Ahí tenemos los dies dados de silicio, se le llaman a cada chip, digamos, entre comillas, cada pedacito de pastilla individual que conforma el wafer, que posteriormente va a conformar el circuito integral, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la oblea de silicio ya con el patrón transferido, nosotros ya tenemos los chips ahí, ¿sí? Entonces viene la parte donde se testea en oblea. Esto es un poco lo que hago yo en el trabajo, no en oblea, pero una vez que se fabrica se puede hacer y se debe hacer testeo a nivel oblea y testeo a nivel empaquetado, ¿sí? Porque cuando usted ve el circuito integrado, por ejemplo, de un procesador adentro de una computadora, está dentro de un empaquetado, ¿verdad? Si no sería manipulable por las personas ni sería interconectable, digamos, con el resto de la computadora, ¿sí? Bueno, antes de que pase eso, se testea a nivel wafer. ¿Alguien tiene idea por qué se testea a nivel wafer y hay unas crucecitas ahí? Por impureza, quizás. Perfecto, por las impurezas. ¿Se acuerdan de eso, Alberto? Más o menos. Porque nosotros partíamos de silicio virgen, ¿sí? Y luego es dopado con impurezas de tipo P, de tipo E, para generar todos los transistores CMOS que van a conformar todo nuestro circuito digital, que van a hacer que funcione el procesador. Entonces, para eso tiene que ser dopado con impurezas. Y eso implica un montón de procesos en el medio. Habrán escuchado con sala limpia, con 10.000 partículas por millón, el aire perfecto, todo limpio, sí, pero de todas maneras no se puede controlar ciertos problemas que hay, ciertas impurezas. Vamos por un ejemplo burdo, pero supongamos que justo dentro de la sala limpia, algo que no debería pasar, no sé, que hay un pelo sobre la oblea en el momento que están haciendo la transferencia de un patrón o cuando están haciendo la difusión para crear unas impurezas para tipo F, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a haber una parte del wafer que se va a ver afectada, no todos los transistores. Entonces por eso es importante testearlo en ese lugar, ¿sí? Otro ejemplo no tan burdo, por ejemplo, no para poner el tema de un pelo como decíamos recién, pero sí podría pasar que por una falla en la máscara justo en una sola parte de la oblea no se haya transferido bien el patrón y justo uno de los dies no funciona, ¿sí? No por una impureza externa, sino por una falla en la máscara, ¿sí? Distintos ejemplos que podrían afectar nuestros dies dentro de la oblea, porque ¿qué quisiéramos nosotros? Que la oblea salga perfecta, que todos los chips funcionen, ¿o no? Porque cuanto menos chips con error tenga, mejor va a ser el rédito económico que tenga la empresa, básicamente, ¿sí? Entonces, acá se cortan
Normalmente se testean a nivel wafer acá sin cortar, ¿sí? Después viene lo que se llama dicer, donde cortamos todo eso y generamos cada uno de los die que van a ser empaquetados. Entonces acá en esta etapa, estos que tienen las cruces, ¿sí? Son los que van a ser descartados, que ya han sido testeados acá y han fallado, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Bueno, y después viene la parte del empaquetado. Habrán visto tal vez alguna vez un video, bueno, las máquinas se hacen unas conexiones con unos cablecitos de oro, digamos, que salen en la mayoría de los casos, que salen desde ese pequeño die que está puesto sobre un sustrato mecánico y se conectan a como hacer pines externos del empaquetado, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos la parte donde se empaquetan, ya tenemos cortado, empaquetado, y acá viene el testeo a nivel package. Esto es lo que hago yo en el trabajo, básicamente, ¿sí? Agarrar los chips y validación de producto o validación post-silicio, se llama también a nivel empaquetado, donde una vez que el chip ya está empaquetado, testeamos todas las características que dice la hoja de datos, que dice la guía de usuario, para ver que el chip funciona acorde a lo que se esperaba, ¿sí? Por supuesto, perdón, que hay una diferencia acá entre testeo a nivel validación de producto, que es un poco lo que hago yo, a testeo en producción, no es lo mismo, ¿sí? Cuando se diseña un chip, se va testeando a nivel wafer y se va testeando a nivel package en pequeñas cantidades porque tenemos que asegurarnos de que el chip funciona bien, ¿sí? No voy a mandar a fabricar 800 obleas si no sé si el chip funciona bien. Entonces, normalmente lo que se hace es fabricar unas cuantas obleas, se hace validación, se verifica si eso funciona bien, si se encuentran errores, si se encuentran bugs, se los reporta, se los trata de arreglar, ¿sí? Y eso es un proceso iterativo. Hemos encontrado un error, lo resuelven, mandan a fabricar de nuevo y lo vuelven a resolver, sí, hasta que el chip no tenga errores. Lo ideal sería que eso sea de una sola iteración, porque cuantas más iteraciones hago, tengo que mandar a fabricar de nuevo, tengo que validar de nuevo y eso es costoso, ¿sí? ¿Qué más respecto a esto? Bueno, se testean a nivel empaquetado y después, sí, ahí es medio mentiroso que se envían a los clientes. Esto sí a nivel producción, como decía, se hace validación, si está todo ok, se manda a fabricar todas las obleas y ahí sí se empaquetan, es el empaquetado final y se mandan a los clientes. Iba a hacer un comentario más acá, pero se me fue. Después si me acuerdo. Respecto a la fabricación, que yo le decía que se fabrican, por ejemplo, 4 o 5 obleas y se validan. Es muy común que se dejen algunas obleas sin alguna de las últimas capas, ¿sí? Sin aplicar alguna de las últimas capas, por ejemplo, allá donde dice 20 a 40 máscaras o pasos. ¿Por qué? Pues si yo he encontrado un error en una de las capas superiores, en esos 5 wafers que yo he fabricado, o tengo una forma de solucionarlo en esas capas superiores, agarro una de las obleas que ya tenía 18 capas aplicadas y le modifico solamente la última capa, ¿sí? Entonces se pueden corregir errores modificando la última capa, o si tengo que modificar todas las capas, bueno, va a ser bastante caro, porque tengo que hacer todas máscaras nuevas, ¿sí? Entonces a nosotros el fabricante nos cobra, el costo está determinado por máscara incluso, ¿sí? Eso es un poquito medio de qué se trata el proceso. Y hay un videito, creo que era el video de Intel. Intel cada 3, 4 años, a veces más, a veces menos, saca un video que se ve de cómo se parte desde el silicio, de la arena, si quieren, digamos, de la arena se puede extraer sílice, creo que así es el nombre técnico. Pero como partiendo desde ahí se produce toda esta etapa que yo he ido describiendo y hasta que llegue el chip final del procesador en nuestro caso, ¿sí? Les recomiendo que lo vean en menos de 5 minutos en algún momento, como cultura general, si les interesa. No quiero entrar, obviamente podríamos entrar un montón de detalles ahí, pero no es la idea de esto, es básicamente hacer un recordatorio de cómo era el proceso para que ustedes lo tengan en mente y por qué no importa en base al costo, ¿sí? Bien. Esto es una oblea. Normalmente, creo que lo estándar ahora, como dice ahí, desde hace un tiempo, son las de 300 milímetros. No me acuerdo si son cuántas pulgadas, ¿verdad? Pues bueno, normalmente esto también lo estipulan en pulgadas porque, bueno, ya digamos, o sea, definición de ahí. Pero normalmente creo que había de 15 pulgadas, de 9 y de 12, una cosa así. No me acuerdo exactamente. Pero bueno, más o menos es el diámetro que se maneja ahora. Bueno, ¿qué es lo interesante acá? Esto da como introducción en pie de introducción a las diapositivas que vienen después. Veamos este que aparece acá, Intel Core i7 del año 2011, tecnología de 32 nanómetros. ¿Se acuerdan qué quiere decir eso? 32 nanómetros, 9 nanómetros. O sea, la longitud del canal de los buffers, ¿verdad? Sí, eso sería el mundo ideal, pero en realidad es mentira, digamos.
Ya vamos a charlar un poquito sobre eso, pero sí, esa sería la respuesta correcta. Anteriormente, cuando las empresas eran honestas y no les preocupaba tanto las ventas, normalmente eso era la longitud del canal entre drain y source, como es un pequeño dibujito solamente a modo informativo. ¿Hace falta prender la luz acá y todo? O se... ahí. Esto es simplemente a modo para que se acuerden. O con un quiz de esto, ni como después se acuerdan. ¿Se acuerdan de eso más o menos? No. En realidad, esto es, ¿qué tránsito es? ¿Un NMO o un PMO? Chan, chan, chan. Un NMOS, porque el nombre viene dado por el canal que se va a formar acá, el canal va a ser tipo N cuando yo aplico una tensión acá, ¿sí? ¿Sí? Obviamente esto está súper simplificado, ¿no? Pero cuando yo aplico una tensión acá, se va acá siempre N y esto, se va a formar un canal ahí, un canal de tipo N, ¿sí? Que eran las impurezas de dopaje tipo N, ¿sí? Entonces es un NMOS. En realidad, el circuito integrado usan, ustedes habrán escuchado CMOS, ¿sí? ¿Qué es CMOS? Complementary Metal Oxide Semiconductor, ¿sí? Entonces, en realidad utilizan un NMOS con un PMOS. Todas las pastillas de silicio son combinaciones de NMOS y CMOS, perdón, y PMOS, ¿sí? Que juntos forman el CMOS. Y eso es todo lo que necesitamos saber ahora, digamos. ¿A qué venía esto? Entonces, que entre drain y source, que son estos dos terminales, el transistor tenía tres, en realidad 4 terminales, ¿sí? En este caso nunca se lo ve porque va conectado junto con el source, ¿sí? Que es el bulk. Pero bueno, volviendo a lo que nos interesaba, entre drain y source, esta es la longitud del canal, en realidad es mayúscula, ¿sí? La longitud del canal esa es la que normalmente hacía referencia a esos 32 nanómetros, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿a qué venía esto? Creo que con eso estamos, eso era todo lo que hacía falta recordar ahí. Fíjense, año 2011, tecnología de 32 nanómetros. Año 2017, también de Intel, tecnología de 14 nanómetros, ¿sí? Lo hemos reducido un montón. Entonces, ¿qué es lo que permite esa reducción de tamaño? Cada chip acá tenía un área de aproximadamente 218 milímetros cuadrados y acá de 151 milímetros cuadrados. ¿Qué es lo que me permite eso? Bueno, lo que dice ahí. Antes teníamos la posibilidad de fabricar 280 chips por oblea y acá 400. ¿Por qué? Porque redució el tamaño del die. Entonces, si yo tenía acá, esto es un wafer, ¿no? Comparemos esto con el primer caso, supongamos que tenía esa cantidad de dice, ¿sí? Porque tenía esa tecnología. Cuando yo hago más chiquitita el proceso de fabricación, la longitud del canal me permite que cada transistor sea más chiquitito, multiplicado por n transistores, el área del chip es más pequeño, ¿sí? Entonces, yo tenía una determinada área, y si ahora en azul comparamos, suponiendo que el área era más pequeña, yo podría llegar a tener una cosa así. Y ahora vamos a ver después por qué es importante. ¿Se entiende? Entonces tengo muchísima más cantidad de dice por wafer, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, eso era un poquito ahí porque estaba eso. Espera que haga un ruido de algo. Bueno, ahí hay una imagen de una oblea. Esto era un i7 8700 de 6 núcleos. Y acá estaba hecho en zoom, ¿sí? Si se ven ahí, miren que se ven 6 estructuras repetitivas, digamos, 6 estructuras prácticamente iguales que venían a ser los 6 núcleos. Es lo que intuimos, obviamente, porque es de 6 núcleos, pero no podemos sacar mucha más información viéndola así con el microscopio, incluso que eso, digamos. Claro, la observación sobre eso es que eso es una imagen de la oblea, pero es una imagen coloreada, para que se vea un poco mejor, y con un poco de creatividad y de imaginación se pueden ver las estructuras repetitivas que pueden ser los 6 núcleos, pero esto es como para ser muy generoso y benevolente, digamos, con la imagen. Bueno, acá, volviendo a lo del área, la discusión del área que estábamos teniendo, ¿sí? Fíjense, acá están listados una serie de procesadores relativamente nuevos, bastante nuevos, diría yo, ¿sí? Acá tenemos Cortex M4, A55, A76. ¿Les suena alguno de estos nombres? Algunos de los que están ahí, bueno, supongo que Ryzen sí, los que les gusta el gaming. Un Apple M1 también, hubo bastante revuelo en su tiempo con los procesadores M1, M2, M3 y M4 que sacó Apple para las notebooks, con estructura ARM lo último. Y esto que está acá es
Es una de las GPU más utilizadas para lo que son procesamiento, data center, IA. Esta es un poquito vieja, ya creo la H100, creo que hay, es la más nueva esa. No sé si Me parece que hay... Es la segunda o no. Bien. Y acá tenemos, y estos, ¿te suenan algunos de los que están acá? Por lo menos el ARM Cortex que tiene que sonar. Han renegado un poco con eso, digamos. Bueno, estos dos que están acá normalmente se utilizan en muchos de los teléfonos de gama media, no sé si gama alta, pero gama media barra alta. Habrán leído por ahí la especificación de su teléfono, si utilizan mucho estos procesadores, ¿sí? Y este también, no sé cuál es el que habían usado en el sistema con micro. El M4 ese, bien, no me acuerdo si el M4 o el M3. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de acá si vemos el área? Fíjense, ¿por qué, por ejemplo, este tiene un área de .04 o .3, ¿sí? Comparado con este, vamos acá, la GPU de NVIDIA tiene 814 milímetros cuadrados, o Ryzen que tiene 100. ¿Por qué hay tanta variación? Desde centésimas, décimas hasta centenas. ¿Por qué creen ustedes? Por la cantidad de transistores. ¿Quién más? Porque los primeros procesadores son más de propósito específico para un sistema embebido, o sea, no es tan complejo como los más nuevos. ¿Tiene alguien más? Lo que se les ocurra, ¿no? Que les parezca que puede ser relevante. Bueno, es un poquito de ambas cosas. En realidad también es medio... ¿Qué pasa? Estos procesadores que están acá, algunos de ellos, el área que está escrita acá es simplemente el área del procesador, ¿sí? No cuenta la memoria caché, no cuenta la memoria. La memoria caché probablemente sí, pero no cuenta memoria externa o algún periférico o algún otro agregado que necesite, ¿sí? O que se utilice. En cambio, si vemos esto que son de computadoras CPU de propósito general o la GPU, en realidad, por ejemplo, esto tiene un montón de cosas adentro. O sea, ustedes, incluso, no sé si esto, pero a veces van a ver que hay algunos procesadores que adentro tienen ahora esos núcleos, digamos, para procesamiento de inteligencia artificial, por ejemplo, o alguna GPU integrada. Los Intel normalmente y los Ryzen creo que también tienen una GPU integrada, entonces estamos agregando elementos extra aparte de lo que sería el procesador en sí, por eso esa diferencia de tamaño. Y muchas de esas veces sí, por eso no te he dicho que no, muchas veces sí porque a veces estamos hablando de un procesador que es para un sistema embebido o un procesador que es para un celular, por ejemplo, en comparación de otro que puede ser para una computadora, ¿sí? De propósito general, ¿sí? Entonces, por eso ninguna de las respuestas era incorrecta, sino era más bien un mix, ¿sí? Pero básicamente es por lo que tienen adentro, ¿sí? Bien. Ahí estaba la respuesta, ¿sí? Después volvemos un poco a eso, a ese tema más adelante. Bien, y el proceso de fabricación. Acá no dice nada del proceso de fabricación. Entonces esto podría ser un área muchísimo más pequeña, pero en un nodo de 3 nanómetros, y esto podría ser un área mucho más grande, pero estamos hablando de un nodo de 9 nanómetros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el área impacta. No se queden siempre con los números que les dicen las empresas de marketing, por ejemplo, no solo esto, sino la parte de marketing de la empresa. Tenemos tanta velocidad. Eso es una clave acá en la arquitectura de computadoras, ¿sí? No se queden con el número comercial, sino traten de investigar un poquito más, bueno, ¿por qué tiene el área tan pequeña? Capaz que este 3 nanómetros y el otro 9, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y acá viene la parte un poquito más interesante o práctica, digamos, que incluso esta es la parte que utilizan después en el práctico, en el TP1, para empezar a hablar de costo. Hasta ahora muy bien la teoría, pero ¿cómo nos impacta todo esto de lo que hemos estado hablando? ¿Sí? Entonces, el costo del chip, ¿sí? ¿Cuál va a ser el costo del chip? Bueno, lo que me salga a mí la oblea, el costo por oblea, dividido en la cantidad de chips sin defecto. ¿Por qué? Porque estos son los que yo puedo vender. Entonces esto es lo que me va a salir a mí finalmente el chip. Porque yo podría decir, bueno, el costo de la oblea es de determinada magnitud, sí, pero no todos los chips salen bien. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando, ¿sí? de la impureza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de acá puede ser que esto y esto, vamos a hacer con rojo primero, que era el ejemplo que estaba anteriormente, y ahora van a ver por qué hace rato le decía que mejora el rendimiento también a medida que vamos haciendo más chicos los chips, ¿sí? Entonces, supongamos yo tengo una impureza acá, ¿sí? Acá, o sea, no una impureza, digamos, o sea, un defecto de fabricación, en rojo, pensemos en el wafer en rojo que está atrás. Entonces, me afectaría
todos esos chips, ¿sí? Que supongamos podrían ser estos tres sobre, supongamos que tenemos 9 en total en el sobre, ¿sí? Ahora, si yo aumento la cantidad de chips, como en el caso de los azules, porque había mejorado el proceso de fabricación, por ejemplo, fíjense que esto me afecta un die igual que antes, pero ahora la cantidad de dies que tiene sobre es mucho mayor. Entonces, esos tres en un número mucho más grande hacen un mejor rendimiento, ¿sí? Ahora lo vemos un poquito más, pero bueno, básicamente el costo del chip va a ser el costo de la oblea dividido en la cantidad de chips sin defecto, ¿sí? Bien, ¿y qué son los chips sin defecto? La cantidad de chips que tiene la oblea por el yield. ¿Has escuchado hablar del yield? No sé si está bien pronunciado, pero es más o menos así. ¿Has escuchado hablar de esto? Bueno, eso es el rendimiento, el factor de rendimiento, factor de producción, si se quiere, que viene de la fábrica. Aprovecho ahí para hacer un par de comentarios. No sé si sabían, pero no hay muchas empresas que fabriquen circuitos integrados, ¿sí? Actualmente debe haber 5 o 6 empresas que fabrican semiconductores y que hacen todo el proceso de fabricación desde el silicio hasta el wafer, ¿sí? Samsung, Intel, TSMC, que esa probablemente la hayan escuchado, tiene más del 50% del mercado, UMC, SMIC, y no sé si me estoy olvidando de alguna más. Entonces son muy pocas las empresas que fabrican circuitos integrados. Y esas empresas nos deberían dar, entre comillas, o podemos calcular este número a partir de las mediciones de cuáles son los chips que están buenos y cuáles son los que están malos, ¿sí? Y va a depender mucho del proceso, no solo de la empresa. Nos da el yield y el factor de producción. Entonces, si yo tenía 100 chips y yo sé que hay algunos que no van a salir bien por defectos de fabricación, supongamos un 80%, este número, el factor de producción suele estar entre el 80 y el 90% más o menos, ¿sí? Entonces quiere decir que el 10% de los chips salen erróneos, salen con impurezas y no sirven. Entonces yo tenía 100 multiplicado por 0,8, me van a quedar 80 chips sin defecto. ¿Se entiende? Entonces el costo de la oblea dividido en el número de chips sin defecto me va a dar el costo del chip. Bien, y agreguemos algo más. Ahí decía, bueno, una ecuación empírica un poco más complicada. En realidad el yield, si lo buscan en los libros, incluso en el libro sugerido de arquitectura, una ecuación exponencial que depende del número de capas que tenga el proceso, del número de máscaras, ¿sí? Bueno, ¿y cómo saco la cantidad de chips que hay oblea? Bastante simple. El área de la oblea, tanto milímetro cuadrado, dividido en el área del chip, que ustedes la saben, y eso me va a dar la cantidad de chips que tiene la oblea. Reemplazando acá, multiplicado por el yield, voy a sacar la cantidad de chips sin defecto, y reemplazando acá, voy a poder saber el costo del chip. Son tres ecuaciones que de hecho apelan al sentido común, digamos. ¿Sí? Incluso si no las saben, las podrían intuir, ¿sí? Dato importante, hay que descontar los bordes del círculo, ¿sí? La oblea es circular, los chips son cuadrados, la mayoría de ellos por lo menos suelen ser así, siempre. En general, rectangular. Rectangular. ¿Qué pasa en los bordes? Si yo tengo un cuadrado, no puedo poner un chip en el borde, ¿sí? Entonces, en el borde normalmente se descarta, porque cuando se corta, no me entra un chip ahí, ¿sí? Entonces, esos son los chips que hay que descartar aparte de ellos, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa? Un poquito de lo que veníamos hablando. Al reducir el área del chip, ya sabemos que si yo reduzco el área del chip, me entra mayor cantidad de chips, ¿sí? Entonces tengo mayor cantidad de chips por oblea. Aumenta el yield. ¿Por qué creen ustedes que aumenta el yield? Ya lo hemos estado hablando, ya lo estoy diciendo. Yo hago más chiquitos los chips, ¿por qué aumenta el rendimiento o el factor de producción? Porque hay más cantidad de chips. Está bien eso mirando la fórmula, digamos, pero ¿qué más? Es un número más chico, es un número más grande. Bien, ¿y qué habíamos dicho? O sea que va a haber el mismo número de fallas, nada más que van a afectar a una... Tengo mayor cantidad de chips, van a afectar a una menor cantidad de chips sobre mi total. ¿Se entiende? Entonces, por eso mejora a medida que, por eso mejora y aumenta el yield a medida que disminuye el área de chip. Entonces nosotros siempre vamos a querer tratar de hacerlo en el menor área posible, digamos, ¿sí? Y de hecho ese es uno de los puntos a tener en cuenta de los trade-offs que se tienen al momento de diseño. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito después de power y de performance, pero son las cosas que se tienen en cuenta. Bueno, yo quiero que tenga un área chica para que sea barato y que tenga una potencia que consuma poca energía, ya lo vamos a ver después. Justamente para que consuma menos, ¿sí? Bueno, hay que balancear, no se puede tener un área chica que tenga alta performance y que consuma poco, siempre un balance entre todo eso. ¿Está claro? Porque aumenta el yield y disminuye el costo del chip básicamente por lo que estaba acá, ¿sí?
Si aumento el yield, tengo mayor cantidad de chips sin defecto dividido en algo más grande, el costo del chip es más chico. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y esto que está acá, tómelo con muchas pinzas, porque no es completamente real, es para que tengan una idea, ¿sí? Que el costo del chip es proporcional al cubo de usuario, ¿sí? Entonces, si yo aumento el área, no es que el costo del chip va a aumentar linealmente, ¿sí? Va a aumentar proporcional al cubo. Pero eso no es tan así exactamente y matemáticamente hablando, ¿sí? Porque estamos hablando de cada vez procesos más complejos que dependen de más cantidad de etapas, ¿sí? Entonces no es lineal. Es para que tengan una idea de que no es lineal. ¿Se entiende? Bien. Evolución del feature size. ¿Cómo se mejora o cómo se reduce el área del chip? Mejorando el proceso de fabricación. ¿Por qué? Por esto que estaba acá en el pizarrón que habíamos escrito, ¿verdad? Si yo mejoro el proceso de fabricación, el feature size, muchas veces se habla de nodo de fabricación, ¿sí? El nodo de fabricación de TSMC de 3 nanómetros el último, de 2 nanómetros, de 9 nanómetros, ¿sí? Entonces, eso ya habíamos hablado de que era la longitud del canal. Entonces, la foundry o la fábrica, digamos, de semiconductores, lo que trata es reducir la longitud del canal para reducir el tamaño del transistor para poder reducir el área del chip. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto que está acá es un ejemplo de lo que estamos hablando, de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años el tamaño del transistor, de ese nodo. ¿Sí? Esto, ojo, parece lineal, pero esto está en escala logarítmica para poder representarlo, porque si no, fíjense la diferencia del orden de magnitud que hay. Estamos pasando desde las decenas de micrones hasta las decenas de nanómetros, no sería muy fácil representarlo en los gráficos que entren, ¿sí? Entonces hay una relación logarítmica acá, ¿sí? Entonces podemos ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Para que tengan en cuenta y comparen el tamaño de lo que estamos hablando físicamente, para que se lo imaginen, la longitud del transistor comparada con lo que es el virus del COVID. Estábamos hablando de 50 y 200 nanómetros, y acá al principio hablábamos de micrones, decenas de micrones, centenas de nanómetros, hasta decenas de nanómetros, y en realidad hoy estamos por acá, ¿sí? 2 nanómetros más o menos, hoy 3 nanómetros. Entonces, para que comparen que la longitud del canal es mucho más pequeña incluso que el virus del COVID o el virus del dengue, de 40 a 60 nanómetros, para que sea una escala de magnitud, ¿sí? Esto es lo que hablábamos hace rato. El feature size, o hablábamos del nodo tradicionalmente, que no lo representaba. En realidad, sí, el ancho mínimo o la longitud del canal depende si se lo está viendo así o se lo está viendo así. ¿Sí? El ancho mínimo o longitud del canal, la distancia entre source y drain. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo le decía. Ahora normalmente un indicador de la capacidad de la fábrica, TSMC tiene un proceso de 9 nanómetros, 3 nanómetros, 2 nanómetros. ¿Sí? Eso es lo que les indica. Y esto es muy importante, es diferente, esto es lo que yo les decía hace rato, no se dejen llevar por los números, esto es muy importante en esta materia, porque las empresas tratan de hacer marketing con esos números, obviamente, para aumentar las ventas. Entonces, diferentes procesos de diferentes fábricas pueden resultar en transistores de diferente longitud de canal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un nodo de 2 nanómetros de TSMC podría ser equivalente tal vez a un nodo de Intel de 3 nanómetros. Si estoy poniendo ejemplo, no quiere decir que sea así, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tradicionalmente era la longitud del canal, pero después empiezan a jugar con, bueno, no es la longitud del canal efectivo o la longitud medida desde acá hasta acá, ¿sí? Para decir que en realidad el nodo es más chico de lo que realmente es, ¿sí? Y tratar de vender más. Entonces, nodo de 3 nanómetros contra un nodo de 2 nanómetros de 2 foundries diferentes podrían ser equivalentes si bien los números son distintos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Lo que decíamos. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito lo que yo estaba mencionando recién. Actualmente hay 5 o 6 fábricas, digamos, de semiconductores, las foundry, que se conocen, que son las fundiciones de silicio, que tienen la capacidad de fabricar circuitos integrados en alta escala de integración. Si bien probablemente queden algunas por ahí que no son tan conocidas, ¿sí? Pero si estamos hablando de tope de gama, digamos, de lo que nos interesa a nosotros cuando hablamos de procesadores, de nuevo, Intel, TSMC, Samsung, acá porque dice AMD, porque AMD no tiene fabricación. Entonces hablamos de Intel, TSMC, Samsung, SMI, UMC y alguna que otra más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen el resto de las empresas que diseñan procesadores? Ninguna fabrica. Diseñan, hacen toda su verificación de diseño y lo mandan a fabricar.
Alguna que otra empresa puede tener etapas de validación post-silicio. Se mandan a fabricar y cuando me vuelven los chips, los valido yo en mi empresa, ¿sí? Y directamente hay muchas que hacen diseño, mandan a fabricar y testean en la empresa externa, ¿sí? Porque es caro, ¿sí? ¿Por qué se ha ido dando esto con la evolución de los años? Si nos vamos 30 años atrás o incluso un poco más, había muchas empresas que fabricaban semiconductores porque las tecnologías necesarias para la fabricación eran más simples, eran más asequibles al resto de las empresas, ¿sí? Más accesibles si se quiere, era más barato. Y a medida que esto se fue complejizando y que fue aumentando la escala de integración, se volvió cada vez más complejo, se necesitaban equipos de fotolitografía, esto que mencionaba todo hace rato, cada vez más complejos, lo que los hacía más caro. Entonces fueron quedando empresas en el medio, incluso otras empresas más grandes las fueron comprando, y hoy en día, si queremos estar en el top, digamos, de lo que se fabrica, en la más alta escala de integración, hablamos solamente de estas 5 empresas. Y otro dato de color, hay una sola, a ver, hay otra más, pero realmente la única que se tiene en cuenta, hay una sola empresa que fabrica los equipos que son necesarios para el proceso de fabricación de semiconductores, los equipos de fotolitografía. ¿Sabían eso o no? ¿La conocen? Tampoco la conocen. Es una empresa, hay una empresa holandesa que se llama AMSL, creo. ASML. Es la única que hoy en día tiene la capacidad de fabricar estos equipos de alta integración que se necesitan para fabricar los últimos nodos de circuitos integrados. Ellos les venden las máquinas a TSMC, a Samsung y a resto. Esos equipos, si quieren chumbear un poco más, creo que era la sigla así, no me acuerdo, era exactamente la sigla así, pero son ultra o deep, no me acuerdo exactamente la sigla, pero básicamente son del ultravioleta, creo que era ultra, Extreme Ultraviolet, son los equipos que se usan, o deep, muchas veces profundo, digamos, buscarla así, después chupar un poquito de eso. Son máquinas que salen $350 millones, una cosa así, o sea que ahí tienen la explicación de por qué han ido muriendo en el camino el resto de las empresas, digamos, porque si queremos ir a trabajar con la longitud de onda más pequeña, con la menor longitud de canal, necesitamos este tipo de máquinas. ¿Y por qué yo dije longitud de onda? ¿Por qué? Porque la complejidad hoy en día de esas máquinas es que, acuérdense que eso se transfiere a la oblea de silicio con una máscara, ¿sí? Y con luz, ¿sí? Con luz ultravioleta. Entonces, cuanto más, y la luz ultravioleta, ¿cuánto eran las longitudes de la luz ultravioleta? ¿Se acuerdan? El espectro visible estaba entre 400 y 700 nanómetros, ¿sí? Y la luz ultravioleta nos movemos un poquito para el costado, ¿sí? A medida que yo me acerco a necesitar una luz ultravioleta de longitud similar a la longitud del canal, empiezan los problemas, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de por qué esas máquinas son tan caras, tan complejas y salen tanta plata, y por qué finalmente impactan que solamente hay 5, 6, 7 empresas que pueden fabricar un semiconductor, ¿sí? Bien. Otro dato de color. Intel, si bien, bueno, que ahora no le está haciendo muy bien. ¿Por qué hago ese comentario? Porque solamente Intel y Samsung, ustedes han comprado procesadores Intel, saben que hay procesadores Samsung, que hay dispositivos electrónicos Samsung. Entonces son, digamos, podríamos decir, de las únicas 2 empresas que tenían la cadena completa, desde el diseño del procesador hasta la fabricación, ¿sí? Bueno, y el mundo ha ido avanzando tanto en este rubro que justamente no puedo hacer todo. Si yo trato de hacer todo, empiezo a perder por alguna parte, entonces, por ejemplo, empiezo a perder por la fabricación, ¿sí? Digamos, lo podríamos resumir así, ¿sí? Pero después, por ejemplo, tenemos TSMC que solamente fabrica, ellos no diseñan, ¿sí? Entonces, eso es porque hoy es tan complejo que haya una empresa que diseñe y fabrique. Antes un montón de empresas diseñaban y fabricaban, ¿sí? Bien, y esto que está acá, si volvemos de la gráfica anterior, acá, entre cada nodo, entre cada salto, entre los saltos que había entre nodo y nodo, hablábamos de que hay una reducción del 0,7 entre 2 nodos consecutivos. Fíjense, pasaba de 90 nanómetros a 65 nanómetros, a 45, a 33. Esto es una introducción a lo que viene en las siguientes diapositivas y ya vamos a entender por qué, ¿sí? Pero eso permite, esos 0,7 entre nodo y nodo, permite que el área
se reduzca a la mitad. ¿Por qué? O sea, pasamos de 90 nanómetros a uno de 65 nanómetros, con un chip exactamente igual. ¿Por qué el área se reduciría a la mitad? ¿Qué forma tenían los chips? ¿Circulares, cuadrados, rectangulares? Rectangular. Rectangular. ¿Cómo es el área del rectángulo? Bien. ¿Y qué pasa entonces si yo reduzco 0,7 entre los dos nodos consecutivos? Chan, chan, chan. Se hace más chiquito. ¿Por qué? ¿Por qué se reduce a la mitad el área si yo reduzco 0,7 el nodo? Se reduce un factor de sobre raíz de 2, digamos. No. ¿Cuánto es 0,7 por 0,7? Prox. 0,9. Ah, sí. 0,9. ¿Y cuánto es 0,49? 0,25. Y a la mitad. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo reduzco 0,7 por 0,7 son aproximadamente 0,5, por eso permite que el área final del chip se reduzca a la mitad. Estos son números, digamos, aproximados, pues tampoco el área exactamente rectangular, pero es para que tengan una idea por qué entre dos nodos consecutivos se reduce el área a la mitad, y ya lo relaciono un poquito con la ley de Moore, que probablemente ya lo hayan escuchado. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿cuántas veces he dicho yo esto? Ya como 2 o 3 veces. Hay que prestar atención a los detalles técnicos y no al marketing. En arquitectura de computadoras siempre hay que ir a buscar un poquito más información de lo que nos dice realmente el fabricante para tratar de vender. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos el tiempo? Bien. Costo de los circuitos integrados. Esto está relacionado un poco con la gráfica del feature size que veíamos antes, y lo vamos a relacionar con la gráfica siguiente. Siguiente es cómo evoluciona el costo, ¿sí? A medida que va avanzando la tecnología, ¿sí? Y esto que está acá, esta gráfica es bastante importante. Fíjense, en tecnologías más viejas, comillas, como 16 nanómetros, miren lo que era el costo total de un determinado chip, ¿sí? Que estaba compuesto por la parte amarilla, verde. Cada una de estas áreas son IP, dice Qualification, Architecture, Verification, Physical, Software, Prototype y Validation, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a medida que va aumentando, mejorando el proceso, digamos, se va haciendo más chico, ¿sí? Va aumentando el costo del chip, ¿sí? ¿Por qué? Porque van aumentando el resto de las áreas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va a ser igual de barato o voy a necesitar el mismo instrumental, por ejemplo, para validar un chip en una tecnología de 16 nanómetros, estamos hablando de testeo a nivel wafer, que en una de 5 nanómetros? No. Y hay un montón de cosas que van a cambiar en la parte del diseño físico, en la verificación, en el software. Fíjense la cantidad, el porcentaje que representa el software necesario en una tecnología, ¿sí? Y eso está bueno, porque ustedes van a ser ingenieros de computación y puede que a alguno le guste trabajar del lado del software, ¿sí? Entonces hay trabajo de eso, ¿sí? Y es un comentario que también siempre me gusta hacer. Si bien ustedes son ingenieros de computación, a algunos de ustedes les puede gustar más esto, a otros les gustará más otras áreas. Pero hay mucho trabajo para ingenieros en computación en esta área, no solo en el software, ¿sí? De hecho, hace poquito, la semana pasada, tuve un congreso en microelectrónica acá en Argentina, y hay una empresa que es, podríamos decir, 80% diseño de software. ¿Por qué? Porque es una empresa que le vende el software de CAD, digamos, de automation, que necesita el resto de las empresas que diseñan semiconductores. Por ejemplo, cuando ustedes diseñaban placas, necesitaban Proteus, Altium, cualquier software, ¿verdad? Para esto es lo mismo. Y hay solamente 2 empresas, que son las 2 empresas más importantes, digamos. Habrá alguna otra más, pero cuando hablamos de esto, creo que eran las más importantes, que diseñan software para semiconductores, ¿sí? Synopsys, no sé si la habrán escuchado nombrar alguna vez, y la otra, Cadence. Son las 2 que le venden a todas las empresas que diseñan circuito integrado, que se necesitan para la verificación de los chips, para el diseño, cuando ustedes hacían simulaciones, para todo ese tipo de cosas que se hacen en el proceso de diseño. Se necesita un software de eso, que requiere licencias muy caras, ¿sí? Muy caras en serio, y estas 2 empresas le venden a todos. Entonces, por ejemplo, ahí particularmente trabajan mucho en ingeniería de computación, o del área de software, ¿sí? Lo cual está bueno para ustedes, si a alguno le interesa esto. Entonces, software y validación, verificación son partes muy importantes, y a medida que va aumentando, o en realidad disminuyendo la longitud del canal, o mejorando el nodo del proceso de feature size,
esto implica más costos, más plata y mayor cantidad de gente. ¿Sí? Bien. ¿Sabían eso? ¿Cuánto creen que es el costo y el tiempo, mejor dicho, la cantidad de tiempo necesario para diseñar un procesador desde que empieza la decisión de decir vamos a diseñar este procesador hasta que está en el mercado y ustedes lo pueden comprar? Ahí dice, pero ¿sabían eso? De 3 a 5 años. Esto va a depender mucho. A nosotros obviamente nos interesan los procesadores, digamos, estamos en arquitectura de computadoras, pero va a depender mucho del tipo de chip que estemos diseñando, ¿sí? Nunca sería muy raro que el proceso de que se empiece el diseño hasta que tenga el chip en la mano o hasta que salga al mercado sea menor a 2 años, ¿sí? Sería muy raro. Es muy probable que sea un chip muy simple. Aparte tengan en cuenta, como yo decía, que se diseña, se fabrica una cierta cantidad de doblegas, se testea, si está todo bien, se avanza y si no se vuelve a iterar, se hacen las modificaciones, se vuelve a fabricar, se vuelve a validar y se va avanzando, ¿sí? Entonces es muy difícil que entre menos de 3 y 5 años el diseño esté completo y recién a los 5 años capaz que está saliendo al mercado. ¿Por qué es importante esto? Porque desde que yo diseño hasta que vendo pasa un montón de tiempo, entonces yo tengo que tratar de adelantarme al mercado y saber qué es lo que necesita el mercado, ¿sí? Si yo estoy diseñando para una necesidad que hay ahora, yo no sé si en 3 años esa misma necesidad va a seguir existiendo o va a cambiar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es lo importante. Se diseña pensando en lo que necesita la industria entre 2, 3 años, ¿sí? 4, 5 años, ¿se entiende? Y esto usted podría decir, bueno, ¿cómo sé yo qué es lo que necesita la industria, qué necesitan los consumidores dentro de 3 años? Y acá, si quieren, lo llevamos un poquito a cualquier rubro de semiconductores. Hablamos particularmente de procesadores, pero ¿cómo sé yo qué procesadores o qué características tienen los procesadores que vamos a necesitar en 2 o 3 años para consumo general, por ejemplo? O alguien que hace sensor, ¿cómo sé yo qué características va a necesitar? ¿Adivinamos, digamos, o no? ¿Usted qué cree? Se van a fundir si adivinan, digamos. Eso básicamente se hace en base a estimaciones que tiene la compañía, que ya tiene bagaje en esto, no han empezado hoy, saben, miramos hacia el pasado, saben cómo ha ido evolucionando, hablan constantemente con el cliente les transmite sus necesidades, que de hecho el cliente tampoco sabe totalmente definido qué es lo que necesita en 3 años, pero sabe que vamos a ir hacia un lado o hacia el otro, lo que ha pasado con la inteligencia artificial. Tampoco nadie sabía, o muy pocas personas sabían que esto iba a ser un boom, digamos. Había suposiciones y los que habrán tenido información o los que tenían esas proyecciones han sido los más privilegiados, porque ya estaban trabajando en diseñar procesadores que tengan núcleos específicos para procesamiento de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Se entiende? Bien, la ley de Moore. ¿Se han escuchado de la ley de Moore? No, todos. No solo por mí, sino porque sale siempre en cualquier blog tecnológico. ¿Qué era la ley de Moore? ¿Qué decía la ley de Moore? ¿Quién era Moore? Bueno, ahí dice quién era Moore, ¿se acuerdan? Es uno de los fundadores, el fundador de Intel, ¿sí? ¿Y qué era lo que decía la ley de Moore? Más allá de lo que dice, a ver quién se acuerda. Chan. Y yo quería gráfico nomás y pensé que... ¿Qué decía la ley de Moore? Que cada aproximadamente 2 años se podía reducir a la mitad del área en el que estaban transistores. Bien. O que se podía duplicar la cantidad de transistores que se podían poner en la misma área. Cualquiera de las dos, digamos, serían equivalentes. Si yo cada 2 años podía reducir el tamaño del silicio a la mitad o podía duplicar la cantidad de transistores en el mismo silicio. En realidad empezó siendo medio cada 2 años y después cada 1 año y medio, cada 1.8, cada 1.7, ¿sí? Bueno, en realidad hay que entender algo, obviamente ahí está la evolución desde los años 60 prácticamente, cuando Gordon Moore dijo eso, hasta ahora. Hay que entender que eso no es una ley científica, entre comillas, digamos. Primero que es un poco empírico y segundo que con la industria de los semiconductores pasa algo interesante que se podría decir más bien que es una ley económica, si se quiere, ¿sí? Eso ha impulsado a la industria y a todas las empresas que forman parte de la industria, tanto las que diseñan, las que fabrican, a perseguir ese objetivo, ¿sí? En los primeros años vio eso, que se duplicaban. ¿Por qué? Porque estaban todas las empresas haciendo una carrera básicamente para saber quién tenía mayor capacidad, quién podía hacer más chicos los transistores, quién podía meter mayor cantidad de transistores en la misma área, ¿sí?
Entonces es una ley que ha sido impulsada, que ha sido anunciada por él y todas las empresas empezó a competir y bueno, eso nos ha beneficiado al resto de los consumidores porque año a año ha ido mejorando, ¿sí? Esa capacidad de integración. ¿Se entiende? ¿Querés agregar algo más? Bueno, ahí hay otra mucho más detallada, probablemente acá no se vea muy bien por colores, pero después la pueden ver bien en el slide, en la diapositiva, que se ven un par de hitos, digamos, y fíjense acá se ve mucho más detallada la cantidad de transistores, cómo se han ido duplicando cada año y medio, cada 2 años, si se quiere, hasta acá. Esto es lineal, digamos, en la relación lineal entre esos dos. Y esto se ha venido cumpliendo hasta ahora aproximadamente bastante siguiendo esa descripción. Y habrán escuchado muchas veces, esto se escucha hace 10, 15, 20 años, se termina la ley de Moore, se termina la ley de Moore. ¿Has escuchado eso alguna vez o no? Ya no se va a poder duplicar, ya no se va a poder. Está bien, es cierto, hoy estamos en una escala de integración altísima con los últimos nodos de fabricación en 2 y 3 nanómetros, y eso es lo que sabemos nosotros. Hay muchas cosas que no sabemos nosotros que probablemente, o sea, cuando el nodo se vuelve comercial, ya están trabajando en lo que viene para dentro de 2 años, la fauna, ¿sí? Entonces, se termina la ley de Moore, ¿por qué? Porque el canal es tan chiquito que empieza a haber efectos cuánticos. El efecto cuántico hay hace rato, pero el canal es tan chiquito que ustedes imagínense que estamos hablando de, que estamos hablando de 2, 3 nanómetros, ya la cantidad de átomos y de electrones, huecos, lo que sean, conductores ahí, es muy chiquitita. O sea, la longitud del canal es tan chiquitita en el último nodo que estamos hablando tal vez de un ancho de 10 átomos, ¿sí? Entonces, ya no son los mismos efectos despreciables de leakage o fuga de corriente, por ejemplo, que había cuando el nodo era 10 veces más grande, ¿sí? Bueno, se cumplió durante 50 años, siendo exponencial de esa manera que habíamos descrito, ¿sí? Y eso, como les decía yo, en realidad fue más bien un impulso que todas las empresas estaban tratando de seguir para aumentar la capacidad de fabricación, ¿sí? Posibilitó una mejora de performance, esto lo vamos a ver un poco después, pero ¿por qué mejoró el rendimiento de los circuitos iterados? Bueno, básicamente porque se podía poner el doble de transistor en la misma área cada 1 año y medio, entonces si vamos multiplicando ese efecto, incrementa la performance, una locura, ¿sí? Y un factor en la reducción de costos de 10.000. Son números muy grandes, ¿sí? O sea, Perdón. Fíjense eso que pasaron 50 años, pero ninguna otra industria, ninguna otra cosa de la historia de la humanidad mejoró tanto en tan poco tiempo y además lo hizo más barato. O sea, imagínense, por ejemplo, un auto de los años 50, un auto que ahora sea 10 millones de veces más rápido, 10 millones de veces más eficiente, consuma 10 millones de veces menos nafta y además ser 10.000 veces más barato. Posible. Es una locura. O sea, cuando ustedes piensan en esos números. O fíjense un avión o alguna otra máquina que pueda ser así, no hay ninguna. Entonces, todo lo que vivió con lo que es la tecnología es incomparable. Después, más adelante, se ve toda la parte de performance, pero en relación a esos números, tengan en cuenta ustedes los primeros circuitos integrados, los primeros chips, los primeros procesadores, tenían 8 bits, y incluso tal vez menos. ¿Cuál era el primero? El Intel, el primero que salió. 8008. El 8008. Yo no lo conozco así de nombre, ¿no? No sé, ¿no? Pero bueno, tenían 8 bits. La capacidad de cómputo que tenían esos procesadores, o incluso cuando el hombre fue a la luna, la capacidad de cómputo de la computadora de Apolo era 10.000 veces menos y muchísimo menos que la capacidad de cómputo que ustedes tienen en el celular en la mano ahora, ¿sí? O sea, es una locura realmente, ¿sí? Yo diría que cortemos. Sí, quería ver qué quedaba. Bueno, listo. Igual eso ya te lo has adelantado. Fin de la ley de Moore era lo que estaba diciendo recién, digamos. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, todo por hoy. Tenemos el viernes. Recuerden que hoy a la tarde tienen prácticas. Van a ir de vuelta ya.